Nos vemos la próxima semana en Al Chile al Chile. Bienvenido a Al Chile al Chile. Pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile al Chile. Somos un espacio seguro para mujeres que buscan motivación, acompañamiento y libre expresión. ¿Qué tal? Bienvenidos al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Yo soy Ana Pineda, estaremos aquí iniciando nuestro episodio número 61 y hoy vamos a tener un invitado que conocí en Facebook en la época de pandemia y dejó en mí este gusanito de cómo renovar o morir. Afortunadamente tuve que participar en una exposición de finanzas donde pude acercarme personalmente a él y de ahí pues rompí el hielo y dije, claro que sí, lo tengo que invitar. A razón de todo lo que él dejó en mí en esta ocasión, pues fue como creé mi espacio de Al Chile, qué son los seguros y para qué chingados sirven. De ahí viene ese nombre que también seguimos teniendo en este programa. ¿Quieren conocerlo? Quédense con nosotras y vamos a saludar también a mis queridas colocutoras, querida Mar, querida Selene. No, Mar no va a estar, ofrezco una disculpa, Mar no pudo estarse conectando con nosotros, pero Ivette sí, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola chicas, buenos días. Pues bien, con una semana como de mucho trabajo, de mucho análisis. Y bueno, también yo no había visto a Daniel y tuve la oportunidad de ver su podcast. Sobre todo me interesó mucho que habla de temas de finanzas en pareja, ¿no? Entonces eso, muy ad hoc a mi programa de los miércoles, pues me jalo muchísimo. Cel, ¿tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, también tuve la oportunidad igual de ver el podcast y algo que me llama muchísimo la atención es cómo logra aterrizar un tema tan complejo para que todo el mundo lo entienda e incluso se divierta. Y sabes qué, entiendo que eso lo logra con algo que no hacen muchos influencers, que es preparación y profesionalización. Así que bueno, pues realmente celebro que alguien como él incida en las redes con con este impulso y nos invita a ser mejores cada día, ¿no? Así es, tiene una manera muy fácil de explicar la, pues, escabrosa situación del dinero. Y déjenme comentarles algo un poquito referente a lo que él es. Estudió psicología de las finanzas, lo cual ha podido hacer como un poquito de clic en esta parte de explicarlo a todos nosotros, porque no nada más somos unas 2, 3 personitas, son cerca de 750,000 seguidores que tienen redes y aparte está lanzando precisamente un podcast nuevo que está haciendo con su esposa. Imagínense qué padre poder tocar este tema también. Wow. Él evidentemente ha tenido participaciones en estudios, en foros, en espacios a nivel nacional e internacional, sobre todo con este tema. Entonces, no es algo que solamente se dio en el vapor, es algo que ha trabajado por mucho tiempo, para ser exactos, desde 2018 que crea esta marca, ¿no? Obviamente tiene muchísima facilidad de palabra, es algo que yo veo en él, y también que creen, es autor de un libro. Más bien es un audiolibro, se llama Rómpase en caso de emergencia. Entonces, si ustedes no lo conocen y si ustedes están en caso de emergencia, es momento de empezar a escucharlo. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a mi querido Daniel Urias, mejor conocido como el Tío Cultura del espacio Cultura Financiera. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto estar por acá con ustedes. Un honor. Gracias por haberme considerado para este día, platicar con ustedes y con todas las personas que las siguen y las están viendo en este momento. Y pues un honor por acá estar aquí. Qué bueno, muchas gracias por aceptar la propuesta de estar con nosotros. Y para poder iniciar con lo que queremos platicar, me gustaría que producción me ayudara con un pequeño videíto que tenemos, porque
quiero que veas algo de hace mucho tiempo para que podamos regresarnos a la actualidad. Adelante, producción. Hola, hola, ¿cómo les va a todos, todas, hombres y mujeres que ven por su dinero, por sus finanzas? Estamos aquí haciendo una transmisión en vivo, la primera transmisión en vivo que hacemos en Cultura Financiera. Y como les comento ahí en la descripción del video, pues esto es un flash informativo. Hemos estado detectando algunas notas o varias notas a lo largo de estas semanas, de las últimas semanas, de las empresas que se dedican a prestar dinero, bueno, supuestamente a prestar dinero. Disculpen un poquito la falla técnica. Recuerden que estamos en vivo y muchas veces tenemos un poquito de problema para cargar la imagen que queremos mostrarles, pero bueno, quisiera que me acompañara Dani para preguntarle cómo fue que empezó esta necesidad de hacer un videito, en donde estabas, por qué ese tema que era a lo mejor en ese momento tan escabroso que salían por ahí miles y miles de empresas queriendo darte dinero así de la nada, ¿no? Híjole, pues mira, primero, qué impacto volverme a ver de hace tantos años. Ahora sí que ya soy otro Daniel al de ese entonces. En ese tiempo, eso lo grabé desde un departamento en donde vivía en la Ciudad de México. Ya después de eso viví en Guadalajara. Era soltero, luego de Guadalajara me vine a Hermosillo, me casé, no tenía canas en ese tiempo, usaba lentes, me operé en la pandemia de la vista. Fíjate todo lo que ha pasado. Sí, fue muy impactante verlo. Y bueno, y además que eran los primeros intentos, ¿no? Que hacía de hacer estos videos. Algo que me gustaría así como que con lo que abro de por qué hago cultura financiera, precisamente es porque yo estudié periodismo y comunicación, soy colega de Selene, y luego terminé por azares del destino en temas de educación financiera en un programa de radio. Yo era productor de un programa de radio de finanzas personales. Y después de eso me voy a trabajar a una aseguradora en la parte de relaciones públicas y redes sociales. Y ahí, como tú dices, pues estos temas tan escabrosos, yo decía, es que el tema de los seguros es súper complicado. Y son muy técnicos y muy cuadrados y muy aburrido. Y en lugar de que la gente se anime a asegurarse, pues se aleja del tema, ¿no? Entonces, yo les propuse en ese entonces, oigan, pues hay que hacer algo divertido en redes sociales, que apenas, ahora sí que se escucha esto ya como de persona muy de antaño, pero apenas comenzaban las redes sociales en 2016, 17 a ser tan importantes para la comunicación de las empresas y en general, ¿no? Del mundo. Y no les gustó la idea de que fuera algo divertido. Entonces creo este concepto de cultura financiera, se los presento y les digo, oigan, hay que hacer esto. Me dicen, no, gracias, regrésate a tu lugar. Y ahí es donde yo empiezo a hacer esto. ¿Y por qué? Y para mí, ¿cuál es el resumen de cultura financiera? Lo que estudié, que fue comunicación y periodismo. Lo que me apasiona, que es la comedia, porque yo trato de hacer que las finanzas personales sean divertidas, me encanta hacer reír a la gente. Y lo que la vida me puso en el camino, que era básicamente las finanzas personales, ¿no? Logré afortunadamente juntar esas tres cosas y este fue el resultado. Y pues en ese primer en vivo que hice, pues realmente, y que siempre lo estoy haciendo, ¿no? Este tema de los préstamos express y todo el tiempo estoy alertando a las personas de que no caigan en estafas. Desafortunadamente, conforme los años han transcurrido, que ya este año se cumplen 8 años de cultura financiera, qué barbaridad, también han ido evolucionando las maneras de estafar a la gente, ¿no? En ese entonces estaba sumamente
ahora sí como que en boga este tema de préstamos express por todos lados y por redes sociales, y ya había personas que me escribían, poquitas porque iba empezando, para decirme, oye, fíjate que caí en esta situación, y dije, bueno, creo que ya es prudente aventarme con una brevísima transmisión, ¿no? Como les decía, era un flash informativo, y bueno, también te digo, o sea, como que ahora sí que qué bonito y qué pena porque todavía estaba muy recién empezado en eso. Sí te creo, pero bueno, ahora entiendo por qué esta facilidad de explicar las finanzas. Yo no conocía esta parte de ti y creo que es justo lo que logras, porque entre que no pidas prestado y entre que no prestes dinero, a mí como me encanta eso, ¿no? Que alguien te quiere pedir, vete, corre de ahí, huye, ¿no? Entonces creo que esos dos conceptos los tienes muy bien. Creo que la gente lo ha podido captar de una manera impresionante y creo que es una gran enseñanza para las personas que tienen grandes ideas y que de pronto les dicen no, pero si en cierta manera crees en esas ideas, en esos proyectos y en esos sueños y te aferras para poderlos llevar a cabo, pues aquí está. ¿Quién diría que hoy has tenido más de actividad en el tema financiero con este esquema que en lo que estabas realizando solo con la producción de un programa, ¿no? O sea, cómo es totalmente el cambio. Sí, no, y también algo muy importante, digo, al final la vida también te va poniendo en los lugares, ¿no? Que debes estar y uno tiene también que saber cómo aprovechar y afrontar los retos. Pero yo nunca había sido independiente en la vida, ¿no? En temas de trabajo. Digo, cuando era adolescente trabajé en un montón de cosas, pero ya como profesionista nunca había trabajado por mi cuenta. A mí me terminan corriendo de la aseguradora, Wow. o sea, porque me dijeron, ¿sabes qué? O sea, no puedes hacer las dos cosas, no puedes estar del lado de la difusión de la educación financiera y trabajar aquí. Porque eventualmente, pues si alguien se queja de nosotros, pues va a ser a través del medio que estás construyendo y no queremos que eso pase. Entonces, que te vaya bien, aquí está tu liquidación y órale, llégale, ¿no? Y entonces, pues yo me quedo con mi liquidación, digo que pues bastante buena, sinceramente, algunos ahorros que tenía, pero sin experiencia de trabajar por mi cuenta, entonces fue un reto muy grande no querer regresar al mundo de la oficina, de ser empleado, que era maravilloso, además, tengo que decirlo, el hecho de tener tu quincena, tus prestaciones, ¿no? Digo, hay, claro, de experiencias, en mi caso la experiencia siempre había sido muy buena en temas de tener esa seguridad de un sueldo fijo y constante. Y de repente a los 2, 3 meses de que me corren de ahí, que empiezo con cultura financiera, me ofrecen trabajo en un banco bastante grande. Y me dicen, no, pues vente para acá. Y va a ser el trabajo, es en el centro histórico, ahí en la Ciudad de México. A mí me quedaba 10 minutos de donde yo vivía y sonaba todo maravilloso. Pero les dije, ¿saben qué? Con muchísima pena, les voy a tener que... Era la segunda vez que les iba a decir que no, ya me habían ofrecido trabajo antes. Les dije, les voy a tener que decir que no porque estoy empezando mi proyecto independiente y si me vengo a trabajar con ustedes me va a pasar lo mismo que me ocurrió en la aseguradora. Sí. Y les dije, y si no lo intento en este momento y no pruebo a ver cómo me va con mi proyecto, no lo voy a intentar nunca y toda la vida me voy a quedar pensando qué hubiera ¿Qué sido. hubiera Entonces, pasado? muchas gracias, estoy a sus órdenes. Si un día me quieren contratar como independiente, adelante. Y pues espero que sigamos siendo tan amigos como siempre, ¿no? Y afortunadamente, fíjate lo que son las cosas, eso fue como en abril del 2018. En noviembre del 2018 me buscan para un proyecto y yo desde entonces no he dejado de trabajar un solo año con ese banco en proyectos chiquitos, medianos y enormes. Entonces, y como independiente, o sea, eso también ha sido maravilloso, ¿no? Entonces, de verdad, te digo, es un trabajo muy bonito el poder tratar de ayudar a las personas a que tengan un mejor control de su dinero o a tomar decisiones financieras más informadas y el resultado que eso tiene, ¿no? Que puedas vivir con tranquilidad, que puedas salir rápido de una emergencia, que puedas cumplir un proyecto de vida. Afortunadamente, pues muchas personas me escriben y me cuentan cómo les va o el resultado que tienen. Entonces, pues es maravilloso. Cuando llego a sentirme ya medio desinflado, que Desanimado. no, sí, desanimado de, ¿para qué hago esto? ¿Quién me ve? ¿A quién le sirve?
llega algún mensaje muy, muy alentador. No, pues es que han sido las finanzas, creo que un antes y un después para muchas personas, como todos los otros temas en la pandemia, ¿no? Y creo que llegó todo conjugado en el momento indicado. Creo que sería infinidad de puntos que detallar, pero te quiero dejar con Ivette, si producción me ayuda a traer a cámara Ivette, porque también te quiere preguntar algo de tu nuevo proyecto. Perfecto. Me cambiaron de... Perdón, yo no soy Ivette, pero aquí estoy. Gracias, El. Listo, muchas gracias. Mucho gusto, Daniel. Pues fíjate que yo tengo un programa también aquí en GCI, en donde hablamos mucho de las relaciones de pareja, se llama En Sintonía con mi media naranja. Y un tema que llega como mucho a consulta, y el que yo he llegado a abordar, incluso he invitado a Ana, es el tema de las finanzas en pareja. Entonces, al ver tus redes, tuve la oportunidad de ver un par de episodios donde hablan de eh, la importancia de la comunicación financiera en pareja. Entonces, podrás compartir estrategias para abordar conversaciones sobre dinero con nuestra pareja, especialmente cuando ambos integrantes de la pareja tienen hábitos financieros tan distintos, ¿no? Al venir de una educación distinta, de pronto los hábitos son muy diferentes. Claro que sí, pues mucho gusto y muchas gracias por la pregunta. Pues mira, lo primero que yo les digo, y es esto que acabas de mencionar, pues es primero ser muy conscientes del otro en este caso, ¿no? Es decir, mi pareja viene de una formación completamente distinta a la mía, como ya bien lo mencionabas, creció con ideas, costumbres, hábitos, una cultura familiar muy particular, y lo mismo yo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos toca juntarnos, es decir, o sea, no de que arrejúntense, sino de que formen una pareja o formen una familia, eh, pues en ese momento lo que sucede es que cada uno trae una formación muy arraigada y unas ideas muy, muy cimentadas sobre lo que es el manejo del dinero, sea para bien o sea para mal. Y comienzan entonces a chocar estos conceptos o simple y sencillamente una de las ideas más frecuentes en casa, que a lo mejor ese sí pudiera ser muy común, es que no se habla de dinero o que el tema es mala educación, preguntar cuánto ganas o es algo inapropiado, ¿no? Entonces, si ambas partes de la relación parten de ahí, nadie va a hablar del tema y se van a sentir incómodos y entonces lo van a evitar y lo van a esconder y nunca van a llegar a tener realmente una comunicación sobre el tema. Ese es por un lado. El otro, decíamos, es somos completamente opuestos en el manejo del dinero, comenzamos a chocar, comienza a ser una problemática constante, pero a pesar de que lo estamos sufriendo, como no se habla de dinero, no lo hablamos, ¿no? Entonces, lo primero es entender esta parte, saber que el otro, que es mi pareja, pues ya no es el otro, sino que es una parte de mí, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, a ver, vamos a desmenuzar qué es lo que tú sabes, a ver qué de lo que tú traes que nos sirve, de lo que yo traigo de mi formación que nos sirve, vamos a quedarnos con esas cosas y vamos a desechar lo que no nos funcione. Es decir, yo voy a formar una nueva familia con esa persona y tengo que formar un nuevo código de usos y costumbres sobre el dinero. O sea, lo que me enseñaron en la casa y lo que le enseñaron a mi pareja en la casa ya no nos va a servir de mucho, vamos a formar nuestras propias raíces en ese tema, ¿no? Ese es el punto número uno. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sería el punto número dos, ya llegamos a ese nivel de entendimiento, es comunicarnos, es decir, hay que hablar del tema. Y hay que hacerlo desde el amor, desde la empatía, desde la paz, y no cuando las cosas ya tronaron, no cuando ya hasta a mí me están marcando para cobrarme las deudas de mi esposa, o cuando, y esto sí me ha pasado, son casos, ahora sí que casos de la vida real, eh,
una pareja que fue a hacer todo el trámite del crédito hipotecario mancomunado y resulta que no se los dan el crédito mancomunado porque el esposo tenía unas deudas enormes. Y era una persona con unos ingresos enormes también, tenía, o sea, ganaba como 120,000 pesos esa persona mensuales y estaba hasta el cuello de deudas, ya estaba con calificación negativa en buró de crédito, porque acuérdense que no es lo mismo estar en buró con buena calificación que estar con mala calificación. Y entonces imagínate el impacto que dices, oye, era un proyecto de los dos muy relevante que se ve truncado, porque además tú nunca me lo dijiste, pues si me hubieras dicho que estabas extremadamente endeudado, pues no hubiéramos empezado este proceso y no queda uno como una payasa, ¿no? En el caso de la esposa, que pues ahí tal cual en el asiento del banco les dijeron, ¿saben qué? No, que les vaya bien. Y finalmente, tristemente, ella tuvo que poner todo el dinero del enganche, el crédito salió a su nombre y lo que ella tenía previsto para temas de amueblar y etcétera la casa, pues fue completamente todo en, en los gastos de la adquisición de la vivienda, porque ni tenía ni ahorros ni historial crediticio para hacer ese proyecto, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante, no guardar secretos, ser transparentes, cuánto gano, cuánto gasto, cuánto tengo de deudas, para que de esa manera tengamos esta oportunidad de ir afinando el sistema, ¿no? Y desafortunadamente algo que también pasa muchísimo es la infidelidad financiera, le llamo yo, que es hacer gastos a escondidas o gastos maquillados. Yo he publicado en mis redes, ¿no? Estos como memes, pero que resultan ser muy ciertos, en donde llega, vamos a suponer, la esposa con una plancha de cabello y dice, ay, es que me la gané en la rifa del trabajo. Y no es cierto, o sea, la compró. O llega el esposo con un Xbox, con una consola de videojuegos, ay, tenía 80% de descuento, como para justificar es que me da pena decir que gasté en mí, entonces me voy a inventar un súper descuento que no, obviamente no es real, y ya con eso me siento menos mal. Y no es cierto, ¿no? O sea, costó lo que tenía que costar. Entonces, solemos maquillar la realidad o omitir información porque sentimos o que no nos merecemos gastar en nosotros, o porque siento que mi pareja se va a molestar, o porque prefiero mantener esto en completa, eh, pues sí, como confidencialidad. Y yo les digo, a ver, o sea, ahora sí que tema incómodo, ¿no? O sea, pues si se tienen tanta confianza para unas cosas, para dormir juntos y para verse encuerados, ¿cómo no vas a tener confianza para hablar de dinero? Entonces es muy importante, te digo, o sea, toda esta parte de la transparencia, de la comunicación, de ser honestos, de no guardar secretos. Y a partir de toda esta parte que tiene que ver primero con establecer vínculos de confianza cuando hablamos de dinero, ya vienen las partes técnicas, ¿no? Que hay que hacer un presupuesto de manera conjunta, una reunión mensual para hablar del tema de dinero, establecer metas en común en donde se determine cuánto va a aportar cada quien si hay dos ingresos. En fin, es un tema muy, muy extenso, pero que parte de ahí, de la comunicación, de la confianza. Mientras eso no existe y no se establezcan estos acuerdos y ambas partes estén en paz con lo que se llegue a acordar, no va a proceder, no va a avanzar la relación, ¿no? Va a seguir habiendo esa tensión y esa piedrita en el zapato que no los va a dejar estar a gusto, y qué incómodo, neta, compartir mi vida con alguien con quien no me entiendo, no confío, y además hasta me siento vulnerable, que a ver qué día me pide a mí dinero prestado también. Claro, claro, porque finalmente el dinero es como una esfera más que nos hace darnos cuenta de qué está fallando en la relación o qué puede mejorar, ¿no? Cuáles son las áreas de oportunidad. Y creo que esto que comentas está muy relacionado con también algo de lo que tú hablas, que son los mandamientos para finanzas sanas en pareja, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con todo esto que abordas ahora. Y Daniel, en tu experiencia, ¿cuáles son los miedos más comunes
que enfrentan las personas justo al emprender un proyecto financiero o empresarial y cómo sugieres enfrentarlos? Pues mira, el primer gran miedo es que no pegue, ¿no? Que dices, híjole, ¿y si no funciona? Entonces, en ese escenario, pues o sea, la primera respuesta es, mira, prepárate lo mejor posible y ahorra, es decir, o sea, llega a ese momento con dinero suficiente, pues para enfrentar esta primera etapa. No va a funcionar de la noche a la mañana, o sea, tristemente las redes sociales nos tienen muy mal acostumbrados a pensar que el éxito es un camino recto y cortito. Y la definición de éxito realmente ni siquiera está estandarizada, ¿no? O sea, lo que para mí puede ser tener éxito en la vida, para otra persona no. Entonces, de entrada eso, ¿no? No hay fórmulas rápidas, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Estos casos que vemos, ¿no? De, ay, no, no tenía nada y ahora es el dueño de 500 empresas globales. Te cuentan las cosas a medias y además la neta, o sea, muchos vienen ya de situaciones privilegiadas que les sirvieron para crecer y otros, pues, o sea, somos millones de habitantes sobre la Tierra, pues es un caso de uno en varios millones, ¿no? Entonces, los que somos normales, terrenales, seres humanos comunes y corrientes, pues nos va a tomar tiempo, nos va a tomar esfuerzo y nos vamos a caer y nos vamos a levantar. O sea, hay que entender que el proceso de emprender va a ser complicado, va a ser cansado, va a ser retador, va a ser muchas veces con situaciones inesperadas o no previstas, pero ¿cómo me puedo preparar? Bueno, primero, o sea, sabiendo, aprendiendo muchísimo de lo que quiero hacer, o sea, que yo tenga la mayor cantidad de información, porque eso me va a dar el poder de hacer mejor las cosas. El segundo punto es tener paciencia y ahora sí que confiar en el proceso, o sea, al menos, y esto también es una métrica que a mí me sucedió, pues el primer año va a estar bien gacho, la neta, o sea, no va a haber gran cosa que hacer, pero ahí es donde entra la parte de las finanzas, que es, yo tengo primero que haberme preparado, ahorrando lo suficiente para poder emprender, y por el otro lado tengo que administrarme durante el tiempo en el que esto va agarrando vuelo, pues tengo que administrarme lo mejor posible, es decir, tengo que cuidar cómo, en qué, digo, siempre en la vida, pero más cuando estoy iniciando un proyecto, tengo que ser muy cuidadoso tanto con los gastos del proyecto como con mis gastos personales, porque luego sucede que voy empezando un emprendimiento y le quiero meter todo, ¿no? Un dineral y quiero poner una cafetería y quiero la cafetera más cara y las mesas más carísimas. Oye, espérate, vas empezando, todavía no tienes una base que te permita crecer de esa manera, ¿no? Entonces, ser muy conscientes de que esto va a ser poco a poquito y que tengo que ser muy cuidadoso en la forma en la que me administro durante los primeros meses y ya cuando vaya viendo que esto sí prende y ya va agarrando vuelo, a lo mejor puedo comenzar a agregar otras cosas y también mucho cuidado con empezar con las deudas. Es otro miedo que dices, es que ¿y si no vendo? Pero ese es mi miedo, pero resulta que me endeudo para poner mi emprendimiento y ni siquiera sabía si me iba a ir bien, no me alcanza para pagar, se vuelve un problema, cierro el negocio, me regreso a trabajar a la oficina o como empleado y ya me quedo el resto de mi vida con la frustración de que no, es que eso lo intenté y nunca se logró. Entonces son cosas que tengo que hacer mucho de planeación, mucho de administración de mi dinero. Y ojo, esto son sumas, restas y multiplicaciones. No es como que tenga que meterme a la carrera de administración de empresas para poderlo hacer, pero es más bien prudencia y organización, paciencia, constancia y entender que esto va a ser un proceso que me va a tomar varios meses para comenzarlo a afianzar. Wow, Daniel, acabas de describir perfectamente cuando uno hace un negocio, sobre todo con el tema de las deudas, ¿no? Creo que es otro gran tema, el de las deudas. ¿Y para qué, no? Las deudas, ¿para qué le pondría? Muchas gracias, Daniel. Y te dejo aquí con Selene, que también tiene preguntas muy interesantes por hacer. Perfecto, muchas gracias. Pues nuevamente, hola. Y bueno, me hace mucho sentido el hecho de que puedas tener
tu podcast con un montaje interesante, pero me gustaría saber cómo eliges los contenidos y cómo has conseguido hacer este equilibrio muy interesante, que es hablar de algo tan serio y, como bien dices, hasta tabú, porque siempre nos dicen de dinero no se habla, es de mala educación. ¿Y cómo logras de alguna manera pues quitarle esa solemnidad para que sea algo interesante y, bueno, por ser divertido, pues sea algo atractivo? ¿Cómo llegaste a ese punto? Pues mira, lo primero, los temas que publico, trato mucho que sean cosas que son útiles, que además sé que son preocupación de las personas, es decir, cuando se está hablando mucho del tema de Afores, bueno, trato de abordar temas relacionados con el tema de la Afore, cómo abrirla o cómo saber en dónde estoy, revisar mi saldo, los trámites, es decir, voy siendo o me mantengo muy atento de los temas relevantes relacionados con mi área, porque son los que están generando interés o preocupación por un lado, ¿no? Y por el otro, pues también yo realmente mi especialidad es todo lo básico de las finanzas personales y de la organización del dinero, que es básicamente cómo hacer un presupuesto, cómo establecer metas de ahorro, elegir deudas, mantenerme bajo control, autogobernarme a la hora de gastar. Es decir, toda la parte del día a día, ¿no? Todo lo cotidiano, que además es lo que más nos duele, entender que, oye, pero ¿por qué no llego al final de mes con dinero? ¿O por qué empecé a ahorrar y de repente ya me había gastado lo poco o lo mucho que había ahorrado? ¿O llevo varios años trabajando y no tengo ahorros? ¿Por qué está sucediendo? O tuve una tarjeta de crédito y me fue muy mal y ahora odio los créditos, no quiero saber nada de ellos. Es decir, parto mucho más de entender o de tratar de entender, ¿no? No siempre se va a lograr las preocupaciones de las personas respecto al manejo del dinero, las cosas que son importantes, ¿no? Como veíamos ahorita ese en vivo de hace 1000 años ya, que pues era el tema de los préstamos express y de repente también sale, ¿no? Una noticia de alguna estafa que ya cayó y que les estuvimos diciendo no le entren porque eso es una estafa y entonces lo retomamos. Es decir, todo lo que te pueda servir para tomar mejores decisiones con tu dinero, pues es un tema que no se termina, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues yo desde que arranqué, y de hecho por eso el nombre es Cultura Financiera, porque trato de que esto sea cool, mi objetivo fue hacerlo a través de memes, tal cual. O sea, para mí el meme es una gran herramienta de comunicación, que además atiende mucho a la plataforma, ¿no? O sea, antes la idea era de que la letra con sangre entra, para mí entra más con risa que con sangre, y entonces, pues decidí hacer la comunicación de esta manera. El gran reto de esto fue que yo dije, es que a mí nadie me va a tomar en serio. Va a llegar un punto en el que yo voy a tener que tratar algún tema que no sea, se explique con un meme y nadie me va a pelar, ¿no? O van a decir, ay, no, qué aburrido. Pero no, afortunadamente, pues alguna vez o varias veces he publicado, ¿no? Algo que se llama tabla de rendimientos netos de las Afores, que nada tiene de gracioso y por más que uno lo quiera hacer gracioso, se oye horrible. Y lo tuve que publicar porque pues era información que me estaban preguntando y la gente lo recibió muy bien. Y entonces ya encontrando este balance entre la comunicación a través de los memes, que llama la atención, te hace reír, te recuerda a alguien, lo quieres compartir, lo quieres comentar. Usualmente es la imagen que es el meme y en la descripción ya lo complemento con un consejo o agrego un enlace que te lleva a un video o a un artículo o a un sitio de interés. Pero pues también hay cosas que no se pueden explicar siempre con estas imágenes, ¿no? Entonces ha sido ir encontrando este balance entre hacer reír a las personas, informarlas, pero sobre todo generarles confianza en el tema. Es decir, que tú sepas que cuando vas a entrar a mi página no te vas a sentir frustrado porque no le entiendes, no te vas a molestar porque te sientes juzgado o criticado, y que al contrario, ¿no? O sea, quieres entrar a ver qué tontería se publicó para reírme un rato, para pasármela bien
y además tener la oportunidad en algún momento de aprender algo que me ayude a tener una relación más saludable con mi dinero. Ese ha sido siempre el objetivo. Afortunadamente, a lo largo de estos años he visto que sí ha tenido buenos resultados, y para mí lo más increíble que puede pasarme es que alguien me escriba y me diga: oye, fíjate que hoy vivo muy en paz gracias a que desde hace años empecé a aplicar los consejos que compartías, porque la neta el mayor crítico de uno es uno mismo, ¿no? Y a veces tendemos también a desvalorizar el trabajo que hacemos o a restarle importancia, pero cuando alguien te lo dice, y además algo tan maravilloso como me pasó en la pandemia, ¿no? Alguien me escribió y me dijo: oye, gracias porque cuando empezó la pandemia empezaste a hablar mucho del fondo de ahorro para emergencias, porque para mí era fundamental que la gente se preparara, pues no sabíamos qué iba a suceder. Y me dijo: empecé con el fondo, un año después de la pandemia, que todos ya sabemos la historia, nos dijeron: váyanse a descansar un mes, y Wow. regresamos 24 meses después a la medio realidad. Me dijo: empecé a hacer mi fondo de ahorro para emergencias, y hace unos días mi mamá se enfermó de COVID, estuvo muy, muy grave, pero afortunadamente, porque teníamos dinero para responder de inmediato a la emergencia, hoy sigue aquí con nosotros. Y ese tipo de cosas son, dices, pues ya con esto, todos estos años de trabajo, ya con ese caso nada más, si me quedara con ese, valdría la pena, ¿no? O sea, fue muy, me sentí muy en paz de que alguien pudo cambiar su vida Claro. favorablemente gracias a lo que se compartía. Es que las redes sociales tienen esa posibilidad y bueno, precisamente a lo largo de 8 años, como bien dices que es tu trayectoria en estas plataformas, al final pues han habido diferentes cambios, ¿no? La gente se queja de que pues si el algoritmo, de que si no llego, de que si... ¿Tú cómo has logrado esta adaptación? Y al final hay veces en que los temas pues sí llegan a ser bastante complicados, específicamente para el público al que tú te diriges, que son no financieros, como yo que soy neófita, que al final de cuentas dices, tengo una relación con el dinero, gracias a que he estado en contacto con Ana, sé que todo tiene que ver con el dinero. Y ahora que tú lo mencionas, de la manera en la que mencionas, pues también, pero tú como en esta parte de la comunicación, ¿cómo has logrado adaptarte a los cambios tecnológicos como, bueno, sí, de todas las condiciones que las redes sociales te ponen? Pues mira, ha sido bien, bien difícil. Ahora sí que es una friega, la neta, estar todo el tiempo pendiente de cómo van cambiando las redes sociales y las tendencias y lo que decías, ¿no? Los algoritmos. Es bien, bien cansado seguirles el paso. A lo largo, te digo, de estos 8 años, esto ha sido una mega, mega, mega transformación. O sea, hace años, y ya estoy hablando de años, Facebook era mi red más importante, y de hecho ahí logré formar, o he logrado formar, una comunidad de casi 450,000 personas, pero de repente llegó un día Wow. en el que se detuvo. Y digo, y tengo ahí a mis reales que están ahí comentando y son fans destacados y los quiero mucho y ya hasta los conozco de nombre, y algunos hasta en persona he tenido la suerte de conocer, pero de repente se estancó, ¿no? Y ya yo llevo años en los que ya esos 400 y tantos mil a veces bajan incluso, luego suben un poquito, pero además también lo he notado porque los proyectos que hago con marcas, parte de mi trabajo es hacer campañas en redes sociales sobre ciertos temas, pues de repente ya nadie me busca para campañas en Facebook. Y allá tengo 450,000 seguidores, y en Instagram tengo 140,000, y ahí es donde me buscan. Ok. Entonces, ese es como el medio ahora más utilizado, ¿no? Eh, es muy interesante porque cambió la manera de consumir contenido. Antes mis en vivos en Facebook tenían 3,000 personas conectadas, ahora tienen 80, pero los videos cortitos que son en formato de Reels o de TikTok tienen mucho más alcance.
Entonces es muy interesante esto y el punto aquí básicamente es adaptarse, mantenerse y seguir, ¿no? Avanzando y entendiendo lo más rápido que se pueda. El reto aquí es que tienes que muy rápido, tienes que ver cómo están cambiando las cosas y tratar de adaptarte. Y la neta es que yo no lo he hecho a un ritmo tan ágil como lo han hecho otras personas o muchas personas que llegaron en la pandemia. Yo empecé 3 años o 2 años antes de pandemia. Quienes llegaron en pandemia llegaron súper acelerados y han crecido de manera impresionante. La verdad es que yo me he, o sea, he tardado en responder, pero pues aquí sigo y aquí ando todavía. Pero sí es un reto bien canijo el trabajo en redes sociales. Es súper demandante de todo el tiempo estar viendo cómo mantenerte vigente y acorde a lo que te está exigiendo la plataforma. Uno dice, ay, el consumo de redes es gratis. Pues sí, pero los que andamos chambeando para las plataformas somos los que hacemos el contenido y a veces sin paga de ahí, ¿no? O sea, ganamos por otros lados, Claro. pero pues sí, es básicamente ese el reto de este trabajo. Pues realmente ha sido muy interesante esta charla. Pues invito aquí, le pido a producción que nos traiga a mis compañeras y realmente ha sido un agasajo poder platicar contigo, conocer tu visión acerca de tus proyectos y cómo has logrado pues mantenerte vigente en estos 8 años. ¿O tú qué piensas, May? Sí, la verdad es que es información como de mucho valor, esta parte de la parte educativa, ¿no? La parte educativa a las personas como paso por paso que deben hacer, ¿no? Los ejercicios que tú planteas, pones hasta números, haces divisiones y entonces queda como muy claro. Entonces, creo que la gente agradece eso, tener acceso a cosas sencillas. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Así es, para mí fue un gustazo tenerte porque es una parte diferente de verte en redes, no es el video cortito, no es el consejo, es Dani el que está aquí platicando y me encantaría que esto pudiera repetirse después, incluso, ¿por qué no? También en el programa de Mai con tu esposa para que puedan platicar de su proyecto y nosotros encantados de verte porque déjame decirte que no todas en el equipo te conocían, entonces ahora ya tienes también a nuevas personas que te siguen. Muchas gracias genial. Por todo, Dani. Síganme. Gracias a ustedes, un honor Sí. haber estado acá. Muchas gracias en producción. Gracias. Muchas gracias y Así es, adelante. seguimos ahí. Cuídense. Un abrazo. Gracias. Bye. Igualmente. Bye. Claudio, muchas gracias. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio.